Quiero saludar en esta parte del programa a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, médico y presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea. Diputado, bienvenido, buena tarde. Y Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿A qué ataque se refiere Nicolás Maduro? ¿Cuál es el ataque contra el hospital universitario o contra cualquier otro hospital en Venezuela? Y Dani, esto que ocurrió en el hospital universitario lamentablemente ocurre todos los días en Venezuela. Yo, antes de profundizar en el caso del hospital, que conozco muy bien porque mi posgrado de oncología lo hice en ese hospital, debo decirte que nosotros tenemos registrado en la encuesta nacional de hospitales que van 26 fallecidos a nivel nacional producto de cortes de luz. Es decir, pacientes que no tenían que perder su vida, pacientes que dependían su vida de una máquina, de un soporte vital, de un respirador, producto de cortes eléctricos o en cirugías. En medio de una cirugía que se fue a la luz, han perdido la vida 26 venezolanos a nivel nacional. El tiempo promedio de cortes de luz o de que se va a la luz en los hospitales de Venezuela es de 90 horas a la semana. Y 76% de las plantas eléctricas de los hospitales del país no funcionan. Es decir, lo que pasó en el Hospital Universitario de Caracas pasa todos los días en el estado Zulia, en el estado Anzoátegui, en el estado Bolívar, en el estado Sucre, en todos los estados de Venezuela. Específicamente en este caso el hospital universitario, el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro, nuevamente con la excusa de siempre. Le faltó fue nombrar a la Iguana o le faltó nombrar a Guyana, al Imperio, en la excusa repetitiva de siempre. Pero lo más triste de eso es que murieron 2 venezolanos. Lo más triste de eso es que se está burlando del dolor, del sufrimiento, quien no tiene hoy a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, porque un gobierno irresponsable, un gobierno cuya directiva hace poco tenía una fiesta con garotas en la dirección del hospital, no sabía, no se dio cuenta, o la realidad es que no le importa la salud y la vida de los venezolanos. Esto es lo que gobierna hoy a Venezuela. Esta ha sido la razón de nuestra lucha de hace muchos años, Idania, y hoy lamentablemente la crisis de salud se profundiza. Hoy veíamos a un Nicolás Maduro en el show de la ANC lleno de mentiras, hablando de que aumentó la expectativa de vida, hablando de una cantidad de mentiras, cuando la verdad, me toca decirla como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, es que tenemos 80% de escasez de quimioterapia, 82% de escasez de medicamentos para la hipertensión, aumento de la mortalidad general, una epidemia de difteria, una epidemia de malaria, una epidemia de tuberculosis, más de 82.000 pacientes con VIH que no tienen acceso a tratamiento, 72% de las salas quirúrgicas no operativas, todos los hospitales de Venezuela con pacientes en lista de espera, 82% de los módulos adentro cerrados o no operativos. Esta es la realidad del sistema de salud y termino diciendo, Tidania, que tenemos 3 años consiguiendo ayuda humanitaria. Tenemos 3 años denunciando la situación, tenemos la oferta real de ayuda para los venezolanos, pero la arrogancia, la prepotencia y el delito que comete Nicolás Maduro y todos sus ministros de salud ha hecho que no sea posible el ingreso formal de la ayuda humanitaria en nuestro país. Cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con alguien que maneja el tema de la salud, que pone sobre la mesa las cifras que el diputado Olivares está colocando, me pregunto siempre lo mismo: ¿cómo ante esta realidad cruel, devastadora, alguien puede impedir el ingreso de ayuda humanitaria? Y Dania, indolencia, arrogancia, maldad, una política del Estado, sin duda alguna que hay una política del Estado. No olvidemos que es requisito para usted acceder a un medicamento tener el carnet de la patria. Es decir, arrodíllate ante mí, comes porque yo te doy comida, tienes medicina porque dependes de mí. Es arrodillar un país, quitándole incluso el derecho a vivir. Es condenar la segunda causa de muerte en nuestro país, es el cáncer. Hay 80% de escasez de quimioterapia. 98% de los equipos de radioterapia no funcionan. Es decir, tener cáncer en Venezuela es estar condenado a morir, estar condenado a perder su vida. Y tan sencillo que fuera, brindarle oportunidades a los niños con leucemia, brindarle oportunidades a las mujeres que quieran luchar contra el cáncer de mama por una simple decisión de no reconocer ante el mundo: tengo un problema, fracasó mi modelo de salud, fracasó Barrio Adentro, es una gran corrupción el sistema de salud venezolano, pero a pesar de ello, dejemos a un lado la diferencia política. Permitamos que estos venezolanos, que no me importa por quién votan, si votan por mí, si votan por nosotros, eso no es importante. Al final, yo nunca hablo de mí, pero yo como oncólogo jamás he visto, Idania, un cáncer de derecho o de izquierda, un cáncer de mama del PSUV o un cáncer de próstata de Primera Justicia. Simplemente es un diagnóstico y nuestra responsabilidad de cualquier cosa es darle solución a la vida y a la salud de los venezolanos. En enfermedades terminales, ¿cuántos pacientes han muerto? No tengo las últimas cifras. Con la gente de Codevida hemos hecho mucho seguimiento a esto y es desesperante la situación de ellos. Nosotros catalogamos enfermedades de alto costo, enfermedades crónicas. Tenemos los pacientes de diálisis, que pudimos cuantificar tristemente más de 50 pacientes fallecidos. Tenemos los pacientes oncológicos, como te lo describía hace un segundo. Tenemos los pacientes cardiópatas. Hacer un trasplante cardiovascular es imposible en un hospital de Venezuela. Hacer un cateterismo es imposible en un hospital de Venezuela. Al final, hoy toda esa cifra se puede resumir en un aumento del 100% de la mortalidad general. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueren 100% más los venezolanos.
de distintas enfermedades. De enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, enfermedades como accidentes de tránsito, enfermedades que estaban controladas en nuestro país como la difteria. Yo estudiaba medicina y me decían, José Manuel, vamos a ver difteria, pero esto no lo vas a ver nunca. Hace 25 años que no hay difteria en Venezuela, hoy tenemos más de 300 fallecidos por difteria en el país. O sea, al final es imposible cuantificar, Idania, el número real de venezolanos que han perdido su vida. Solamente podemos entender y asumir que hay un responsable, que es Nicolás Maduro, porque, insisto, hubiésemos podido salvar muchas vidas si desde enero de hace 3 años, cuando aprobamos la ley para la ayuda humanitaria, no hubiese sido recibida con arrogancia, con prepotencia y con indolencia de parte del Tribunal Supremo de Justicia y de Nicolás Maduro, que, bueno, quien hoy usurpa el Palacio Miraflores. ¿Cómo trabajan los médicos en Venezuela, los que quedan? Porque también tenemos que hablar de muchos médicos especialistas que abandonaron Venezuela y muchos médicos jóvenes que también se han ido del país. Y Dania, yo te agradezco la pregunta y yo como médico venezolano quiero dar mi palabra de apoyo, de orgullo a mis colegas, médicos, enfermeras, camilleros, camareras. Gracias a ustedes funciona el sistema de salud venezolano. Es un acto de heroísmo trabajar en un hospital de Venezuela. Son los peores profesionales de salud pago del mundo. El sueldo más bajo en el mundo en la salud es el venezolano. Trabaja bajo condiciones de amenaza. Trabajas sin insumos médicos, eres el responsable de todo lo que ocurre en el hospital. Hay ahorita un desencadenamiento de la violencia y yo no la comparto, pero la entiendo. Imagínense que son las 3 de la mañana, estás de guardia en el hospital universitario, llega un niño con su mamá con una crisis asmática y no tienes cómo resolver una crisis asmática. Sin duda alguna que la primera reacción de esa madre va a ser de desesperación, de decirle algo a quien le da la cara, que es el médico, que es la enfermera, que sigue todavía en los hospitales venezolanos. Lo que ocurrió en el hospital universitario hubiese sido mucho peor si no hubiese sido por todo el personal de salud que trabajó, que aplicó los protocolos de emergencia, que se esforzó a dar 5 horas con un ambú, respiración artificial a un paciente, y esto ocurre a lo largo y ancho de los 382 hospitales que hay en el país, en nuestros ambulatorios. Así que, Dani, a pesar de la gran migración, ahorita esa es una discusión perdida, todo el mundo tiene argumentos para irse del país, pero todo el médico que se queda en Venezuela lo hace con una profunda profesionalidad, con una gran mística, con una gran vocación y sobre todo con ese orgullo de ser médico venezolano y con la responsabilidad que significa tener una bata blanca en un hospital del país. Bueno, y con un sentido de humanidad absolutamente grande, porque es que no hay otra forma de entender cómo trabajan los médicos. Mira, el otro día, y me conmuevo porque es un tema que trabajé muchísimo cuando era reportera en Venezuela, sé las condiciones de los hospitales y cómo se han ido deteriorando, pero también conozco la mística de la que habla el diputado Olivares en los médicos venezolanos. El otro día me llegó un video de un grupo de médicos residentes de un hospital en Táchira, que habían formado un crowdfunding para recabar fondos y pedían, y tengo que ocuparme de ellos porque pedían $1 a quien pudiera depositarlo, porque con ese $1 ellos decían podían comer 3 médicos que podían permanecer en el hospital para atender a los pacientes. Así de grave, así de triste, así de inexplicable y de incomprensible es la crisis del sector salud en Venezuela. Totalmente, y así es el compromiso de los médicos venezolanos, Dania, de entender por qué uno está en un hospital, para qué uno estudió medicina, entender que cuando uno ve un paciente simplemente tiene en sus manos la responsabilidad de dar esperanza, salud y salvar una vida al frente y no de tener ningún tipo de compromiso político. Ojalá se entienda esto, ojalá podamos avanzar en esto. Y no quiero terminar, y Dania, sin que prestemos mucha atención a la sesión de mañana. Creo que mañana hay una gran oportunidad en nuestro país, mañana se va a aprobar, y este mensaje para nuestra Fuerza Armada. Usted, señor capitán, que tiene mi edad, que tiene 33, 34 años, que sueña con un país como sueño yo, es su responsabilidad, usted, teniente, capitán, mayor, sargento, soldado venezolano, devolverle la democracia a nuestro país. El día de mañana se va a aprobar una ley de amnistía y reconciliación militar. Decirle a usted, señor de la Fuerza Armada, de sus 4 componentes, señores de las fuerzas policiales de nuestro país, que se ha roto la cadena de mando, que devolverle la democracia al país no es un acto de insubordinación ni es un delito, es un acto de patriotismo, devolverle la democracia a los venezolanos, que radique nuevamente en el pueblo, que se haga cumplir la Constitución, y de igual manera en la Asamblea Nacional vamos a aprobar mañana un decreto para la ayuda humanitaria, para hacer efectivo con el reconocimiento que hemos tenido en el mundo, para salir mañana mismo a hacer efectivo el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país. Gracias, José Manuel, gracias por estar aquí.